Su habitación siempre le había parecido estrecha, aunque, en realidad, jamás había tenido otra habitación para comparar, y las habitaciones de las personas que conocía no eran mucho más amplias que la suya, incluso las había más pequeñas. Aún así le parecía muy estrecha. Es por eso, quizá, que se la pasaba observando las estrellas infinitas. A ello dedicaba la mayor parte de sus ratos libres. Al menos tengo mi ventana, se decía Arlette. Eso compensa un poco lo estrecho y asfixiante de mi pequeño espacio. Siempre que la deprimía su pequeña habitación, inevitablemente recordaba con un poco de envidia la de su doctor. Recordaba que era casi el doble de grande que la suya. Pensaba en lo agradable que sería residir ahí. Sin embargo, el doctor era un hombre grande y ponerlo en un espacio tan pequeño como el de ella sería injusto. Después de todo, una niña de 9 años ocupaba mucho menos lugar. Además, la habitación del doctor no tenía ventana. Probablemente era preferible tener una ventana a tanto espacio. Arlette bajó su mirada del cosmos y la llevó a la vieja fotografía enmarcada que tenía en sus manos. A pesar del hecho de que la tecnología actual hacía obsoleta la contemplación de su vieja foto bidimensional, esa era otra de sus actividades mataocio más frecuentes. Arlette tenía esa misma imagen en su computadora. Estaba digitalizada y reconstruida tridimensionalmente. Utilizando su control remoto podría observarla mejor en todos sus detalles. Sin embargo, había algo en el acto de tenerla entre sus manos que la hacía preferir esto último a utilizar su computadora, quizá porque era algo más tangible. Volvió a examinar la imagen como lo había hecho tantas veces. La persona retratada era ella misma, y al mismo tiempo no lo era. La foto mostraba a la niña vestida de gala, sosteniendo un curioso paraguas que hacía juego con su vestido. Ese vestido en particular no era algo que ella extrañara. De hecho, recordaba que no era de su agrado. En todo caso, echaba de menos el paraguas. Había algo en él que la fascinaba, probablemente el que ahora ya no resultaba de ninguna utilidad práctica. Aún así, extrañaba su paraguas. Pero lo atractivo en su fotografía no era ella misma, que aparecía en primer plano, sino el paisaje que aparecía en el fondo. Un enorme patio lleno de pasto y un árbol, así como un cielo tremendamente azul. Azul cielo, se repetía Arlette, como saboreando las palabras, del color que se debe ver el cielo durante la vigilia. Mas hoy no pasó demasiado tiempo en la contemplación del paisaje de fondo. Por alguna razón no estaba con ánimo de añorar, así que se saltó un paso a su pequeño ritual, sacó la foto del marco, como hacía siempre, y empezó a leer la información de la parte trasera. Características del individuo: alto coeficiente intelectual, gran capacidad de adaptación, facilidad matemática, uso predominante del lado derecho, personalidad reflexiva con tendencia natural hacia el pensamiento lógico. Aunque ahí no lo decía, Arlette sabía que esas características psicológicas eran en parte responsables de que ella hubiera sido aceptada para el viaje. Trataba de no pensar en ello, pero invariablemente sentía un poco de pena por aquellos que no habían sido escogidos. Arlette pensaba que el hecho de ser una persona con tendencias hacia el pensamiento lógico no le impedía a veces, no siempre, pero a veces, considerar ciertos signos no tan lógicos. La palabra más adecuada que se le ocurría para designar este tipo de consideraciones era augurios. Sabía que esa palabra, más bien en desuso, significaba predecir el futuro a través de las entrañas de las aves. Sin embargo, le gustaba designar así las extrañas conclusiones que obtenía de sus meditaciones menos ortodoxas. Por ejemplo, solía pensar que el hecho de que sus ojos hubieran obtenido con el paso del tiempo una tonalidad evidentemente verde, sobre lo cual los doctores no habían podido más que especular, se debía a que estaban adaptándose de antemano a la tonalidad de colores predominantes en el ambiente que pronto encontrarían, próximo destino final. Ese día, como había sucedido últimamente, meditaba sobre su propio número, 33. Pensaba en las 3 guerras mundiales que habían azotado la Tierra, en el famoso tercer ojo de los hindúes, en las 300 personas que habían iniciado el viaje originalmente, en los 3 años que había durado la planeación del mismo, en los muchos números 3 que podían ocurrírsele. Recordaba el culto cristiano. Se preguntaba qué tipo de especulación cabía hacer. De pronto, su línea de pensamiento dio un giro hacia un ámbito más real. ¿Qué pensarían los dirigentes del viaje acerca de sus ideas sobre los augurios, sobre todo teniendo en cuenta su tendencia hacia el pensamiento lógico? ¿Qué pensarían sobre su depresión debido a las diminutas dimensiones de su habitación, pensando en su gran capacidad de adaptación? ¿Qué dirían de sus irresistibles ganas de correr por el campo verde, bajo la lluvia, entre los árboles, sin detenerse hasta que la venciese el agotamiento? ¿Qué dirían? Pensaba en eso, así como en la posibilidad de comentarlo con su nana, y el darse cuenta de que el hecho de comentarlo con ella probablemente sería lo más cercano que estaría de vivirlo, la hizo entristecerse casi hasta las lágrimas. Mientras ella luchaba por no dejarla salir, no podía saber que la anciana Arlette 32, su nana, su hermana, se aproximaba para informarle que se acercaban a la tercera posibilidad de planeta habitable.
desde que habían iniciado su viaje en aquella nave colonia y que, por coincidencia, era el tercer planeta en el orden de proximidad al que podría ser su nuevo Sol.